El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 3, versículos 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica llegamos hasta la primera parte del versículo 23 del capítulo 3 de esta primera carta del apóstol Juan. En resumen, si obedece los mandamientos, Dios le concederá todo lo que pida en oración. Es decir, tendrá la suficiente confianza para hacerlo. Dios, con toda seguridad, cumplirá con su mano lo que ha prometido con su boca en los versos 21 y 22 de este mismo capítulo. Vale decir, si su corazón no lo acusa, es decir, si está bien con Dios, podrá presentarse ante Él con toda confianza y le dará todo lo que le pida. Esta es palabra de Dios. Si su corazón no lo acusa, podrá pedirle a Dios todo lo que desee y tal como lo ha prometido, Él se lo dará. Hay hermanos que administran un negocio. ¿Se imaginan lo bueno que sería si Dios bendijera su negocio o comercio? Dios ha prometido hacerlo. Si se aferra a esta palabra, si no hay algo que lo acuse o separe de Dios, Él le concederá todo. Escúchelo bien, todo lo que le pida. Si obedece los mandamientos de Dios, podrá tener la seguridad que Dios responderá sus oraciones. Ahora bien, el más importante de todos los mandamientos es creer en el nombre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Usted es salvo cuando cree y acepta que el Señor Jesucristo es su Salvador y que lo redimió de todos sus pecados. Asimismo, si ora con fe en el nombre del Señor, podrá recibir todo lo que pida. La condición es que pida con fe, con verdadera fe. Una pregunta, ¿acaso Dios le dará todo tan solo porque se lo pida? No, eso no es así. Primero, no deberá tener pecado alguno que lo separe de Dios y, además, deberá obedecer perfectamente los mandamientos de Dios. También deberá respetar y obedecer las leyes de su país. En el colegio, los alumnos deberán respetar las normas de la escuela. En las empresas, los trabajadores deberán cumplir con las disposiciones de la compañía. Hermano, Dios quiere que viva una vida íntegra y honesta y que además esté en paz con todos. Entonces, Él responderá a todo lo que le pida. Sin embargo, debe tener en cuenta que solo si vive conforme a la palabra de Dios, ello mostrará que su fe es verdadera. Decir simplemente que cree no basta. Su fe deberá agradar a Dios. Una pregunta, ¿sabe cómo se agrada a Dios? Con hechos de fe y en fe. En otras palabras, viviendo conforme a los mandamientos señalados en los 66 libros de la Biblia. Únicamente entonces Dios responderá todas sus peticiones. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad, hay quienes me dicen que creen que Dios los va a sanar. No obstante, no sanan. ¿Saben por qué? Porque en realidad no tienen fe. Dudan de Dios, dudan de su poder, dudan del siervo de Dios. En resumen, dudan de todo. Si en verdad creyeran, sanarían. No sanan porque no creen que Dios lo pueda sanar. Como no tienen fe, terminan yendo al hospital. Sin embargo, este no es el caso con aquellos que sí creen y tienen fe. Creen hasta el final y por eso Dios les responde. Como Dios ve su fe, les contesta sin demora alguna. Hermano, nadie puede engañar a Dios. Dios sabe si usted tiene fe o no la tiene. Si dice que cree, Dios no tardará en responderle. Si no tiene fe, no le responderá. Pero si duda, esa falta de confianza se evidenciará. Volviendo a la prédica, en la parte final del versículo 23 el Señor nos manda, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.
El primero de todos los mandamientos es creer en el nombre del Señor Jesucristo y el segundo es que deben amarse unos a otros. Si realmente cree que el Señor sufrió la cruz por usted, no podrá odiar a su prójimo, menos a su hermano o hermana en la fe. Todos éramos pecadores. Sin embargo, nuestro Señor, inocente, sin mancha, ni culpa, ni pecado, derramó su sangre al ser crucificado para perdonarnos de nuestros pecados. Si cree esto, pregunto, ¿podría odiar a alguien? ¿Podría murmurar, juzgar y condenar a su prójimo? No podría hacerlo. Si en verdad cree que el Señor es su Salvador, deberá despojarse de todo resentimiento, odio y rencor. Únicamente entonces podrá estar en paz. Si no tiene odio, su corazón estará en paz. Y como no hay algo que lo separe de Dios, podrá crecer en su nivel de fe y llegar a la roca de la fe y al nivel del Espíritu. Ahora bien, si no desecha esos malos sentimientos, no podrá llegar a la roca de la fe, porque eso lo separará de Dios. Incluso si ha crecido en su nivel de fe, pero guarda resentimiento, no podrá continuar creciendo. Por eso, los que en verdad tienen fe y creen en el nombre del Señor Jesucristo, no podrán odiar a su prójimo. Hermano, el Señor sufrió el horrendo tormento de la crucifixión por nuestros pecados para salvarnos del infierno. Después de esta muestra de amor, pregunto, ¿cómo podría atreverse a odiar a su prójimo? Juan capítulo 13, versículo 34 señala, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermano, el Señor fue crucificado porque lo ama, fue azotado por sus pecados, llevó la corona de espinas para perdonarlo de sus malos pensamientos, lo clavaron en sus manos y pies para perdonarlo de todos los pecados que usted ha cometido con sus manos y pies. Con esta clase de amor lo amó y lo ama el Señor, y le dice que ame a su hermano como Él lo ha amado a usted. Esto quiere decir que debe amar a su prójimo con este amor espiritual. Como hijo de Dios, el Señor le dice que debe amar espiritualmente a su hermano. Por ejemplo, cuando una familia tiene varios hijos, generalmente se presentan peleas y discusiones entre ellos. ¿Se imaginan la tristeza y la preocupación que tendrán los padres? Sin embargo, si los hijos amaran a sus padres, también amarían a sus hermanos y hermanas. No querrán herirlos, así que evitarán discutir y pelear. Los padres amarán a esta clase de hijos, sean inteligentes o no, los amarán. Pero si, por ejemplo, uno de ellos es pleitista y los otros hermanos lo odian, eso romperá el corazón de los padres. Por otro lado, si un niño ama y se preocupa por sus hermanos, los padres se sentirán bien y lo animarán. Es lo mismo en el Señor. No deberá juzgar ni criticar a los demás. No deberá tener celos ni envidia de otros. No deberá guardar rencor, odio ni resentimiento. Si tiene envidia y celos, déjeme decirle que deberá ponerle un gran signo de interrogación a su salvación. Hermano, deberá buscar el beneficio de los demás, incluso sacrificándose usted mismo. Si en verdad ama a su prójimo y busca favorecerlo en forma voluntaria y natural, obedecerá los mandamientos de Dios. Por eso, Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10 agrega, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, así como el Señor cumplió la ley con amor, todos igualmente podemos obedecer este mandamiento con amor, amando a nuestro prójimo. Este es el nuevo mandamiento dado en el Nuevo Testamento y es algo que todos los que creen en el nombre del Señor Jesucristo deben cumplir. Hermanos, Primera de Juan capítulo 3 versículo 24 declara, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él.
Tal cual está escrito, los que obedecen los mandamientos de Dios vivirán unidos a Él y Él vivirá en ellos. Serán uno con Dios. Como guardan sus mandamientos, son uno con Él. Pero si no vive de acuerdo a sus mandamientos, no podrá ser uno con el Señor, ni el Señor vivirá en usted. Entonces, a pesar que clame toda la noche pidiéndole a Dios que le responda, el Señor no podrá contestarle. Pregunto, ¿cree usted que Dios responderá sus oraciones si no vive conforme a su voluntad? Es decir, si no permanece en Él. Tal vez lo pueda llamar Señor y pueda pedirle que lo ayude para sacarlo de algún apuro. Incluso podrá prometerle que le será fiel si lo socorre en esa circunstancia. Pero no se olvide que antes de pedirle algo a Dios, deberá primero dejar de pecar, enmendar su vida y ser fiel a Él. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que Dios no quiere responder su oración ni ayudarlo. Todo lo contrario, el íntimo deseo de Dios es prosperarlo y bendecirlo. Dios es bueno todo el tiempo. El problema es que usted le pide a Dios, pero no deja el pecado ni hace las cosas que a Dios le agradan. Ora a Dios pidiéndole que lo ayude a llegar a la roca de la fe y al nivel del espíritu, pero no se despoja de su mente adúltera. Por eso Dios no puede responderle porque no es uno con Él. Los que tienen una mente corrompida por la lascivia y el deseo sexual no podrán ser uno con el Señor. ¿Acaso el Señor podría morar en sus corazones? Finaliza el pasaje. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si obedece al Señor y el Señor vive en usted, al orar sentirá que el Señor está en usted y que el Espíritu Santo mora en su corazón. Entonces sus oraciones serán respondidas. Lo imposible se hará posible y lo que ahora es posible prosperará aún más. Si obedece los mandamientos, el Señor morará en usted y usted permanecerá en Él. Es decir, será uno con el Señor. Y si es uno con el Señor y cree en el nombre del Señor Jesucristo y vive conforme a sus mandamientos, Dios le promete bendecirlo hasta que sobre y abunde. En Juan capítulo 15, versículo 7, el Señor dice lo siguiente: si permanecéis en mí, es decir, si permanece en el Señor Jesucristo, prosigue el pasaje, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si se mantiene unido al Señor y obedece todo lo que le ha enseñado, Dios le dará todo lo que le pida. Pregunto, ¿quién no desearía ser uno con el Señor? Todos queremos eso, ¿verdad? Hermano, si las ramas están unidas al árbol, son una con él y pueden recibir agua y nutrientes del tronco. Así llegarán a dar mucho fruto. Sin embargo, si las separan del árbol, no darán fruto alguno y pronto se secarán. En Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor nos dice que Él es la vid o la fuente de vida y que nosotros somos los pámpanos o ramas. Añade que únicamente si la rama permanece unida a la vid, podrá crecer y llevar mucho fruto. No obstante, si el tallo o sarmiento se rompe, se secará y no producirá fruto alguno. De nada servirá y lo deberá cortar. Solo las ramas que estén unidas al tronco podrán llevar mucho fruto. Es decir, los que se mantienen unidos al Señor, obedeciendo sus mandamientos, producirán abundante fruto de santidad y fidelidad. Si vive conforme a la palabra de verdad y agrada a Dios en todo lo que hace, Él, con toda seguridad, le concederá las peticiones de su corazón e incluso hará que tenga paz con sus enemigos. Así podrá glorificar su nombre. Amados, la parte final de Primera de Juan capítulo 3 versículo 24 señala: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo que le ha sido dado lo ayudará a saber esto, es decir, a saber que Él permanece en usted. El Espíritu Santo obra en su corazón y le dará fuerza y poder para que en su vida diaria demuestre que el Señor vive en usted. Una pregunta: ¿por qué no ora con todas sus fuerzas para sentir la presencia del Señor y del Espíritu Santo? Ya les he dicho que deben orar con todo su corazón, es decir, intensamente, con amor y fe.
Oren con fe por cada una de sus peticiones. Entonces sentirá un fuego que cubrirá todo su cuerpo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Y ese fuego lo encenderá. Sentirá. Y más que sentir, sabrá que su oración habrá llegado al trono de Dios. Tendrá la seguridad que habrá traspasado el primer cielo. Todos pueden tener esta experiencia espiritual si oran de esa manera. Su oración llegará directo al trono de Dios. No habrá obstáculo alguno que se lo impida. Los espíritus malignos que están en el aire no podrán detener su oración y Dios la oirá. Quizás se pregunte, ¿qué pasará después? Dios derramará gracia sobre gracia en su vida, le dará favor y fuerza, será lleno del Espíritu Santo y orará lleno de ese fuego. Usted mismo será una antorcha que irradie el fuego del Espíritu Santo. Como les decía, por el Espíritu Santo que le ha sido dado, sabrá que el Señor vive en usted. Lo sabrá por sus frutos. Esto es, por su estilo de vida. Y por esos frutos sabrá si está orando con fe y amor y de todo corazón. Si ora con amor, pregúntese, ¿acaso no será lleno del Espíritu Santo? Hermano, sin amor, su oración será solo una mera repetición de palabras. Y como ora sin amor, no podrá ser lleno del Espíritu Santo. Más bien, al orar, se sentirá cansado, aburrido y además adormilado. Pregunto, ¿usted cree que orando de esa manera Dios le responderá? Ni aunque pasen 1000 años. En realidad, no entiendo por qué no obedecen lo que les enseño. Si lo hicieran, ya habrían llegado a la roca de la fe y al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Volviendo al mensaje, Primera de Juan capítulo 4, versículo 13, agrega sobre esto: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es decir, Dios envía el Espíritu Santo a los que han aceptado de corazón al Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora bien, si los que ya han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador pecan, no viven por la palabra de Dios y ceden a las tentaciones del mundo, el Espíritu Santo gemirá de dolor en sus corazones. Si se siente cansado, aburrido o estresado en su vida cristiana, debe saber que el Espíritu Santo está gimiendo dentro suyo. Caso contrario, debería estar gozoso, alegre, lleno de entusiasmo, de la gracia y del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo gemirá de dolor si usted ha hecho algo malo. Sin embargo, si no hay pecado que lo separe de Dios, si permanece en el Señor y el Señor en usted, podrá orar con la llenura del Espíritu Santo y no se sentirá cansado ni aburrido. Pero si ha vuelto sus ojos al mundo, si ha visto lo que no debía ver y si su corazón está siendo tentado por esos placeres del mundo, el Espíritu Santo lo alertará gimiendo de dolor en su interior. Por eso perderá el gozo y se sentirá afligido. Si se siente triste y deprimido y no tiene gozo en su corazón, es que debe haber algo que lo separa de Dios. Deberá hallar la causa y arrepentirse inmediatamente de ello. Por otra parte, si obedece los mandamientos de Dios, esto es, si el Señor permanece en usted, el Espíritu Santo se regocijará en su corazón. Como está unido al Señor y como el Señor y el Espíritu Santo son uno, entonces, si el Señor está contento, el Espíritu Santo también lo estará. Y lo mismo sucederá con Dios. Si el Señor y el Espíritu Santo están gozosos, el Padre también lo estará. Y eso será una gran bendición para usted. Hermano, si hace las cosas que agradan a Dios, no tenga la menor duda que Dios lo bendecirá y le dará años de vida. Vivirá en paz y tendrá un gozo permanente y sobrenatural. El Espíritu Santo lo guiará para que pueda elegir siempre la senda correcta. Por este obrar del Espíritu Santo, los que tenían odio sabrán perdonar de corazón, apreciarán y se sacrificarán por los que antes odiaban. ¿Se imagina qué bueno será esto para usted? Tan solo imagine que alguien que solía tener mal genio, que guardaba resentimiento y rencor hacia otros, de un momento a otro es transformado en alguien que perdona, que no se ofende, que ayuda y ama a todos. ¿Acaso eso no sería algo bueno? Les voy a dar un ejemplo para hacerlo más claro. Imagine que un esposo no tiene una buena relación con su esposa ni con sus hijos. Se enoja por todo y no perdona ninguna falta, pero un buen día cambia. Ya no es la misma persona que era antes. Ahora perdona y se sacrifica por ayudar a su familia.
se vuelve un esposo ejemplar. Repito, ¿acaso eso no sería algo bueno? Los que solían quejarse de todo y que siempre tenían problemas con los demás, ahora podrán ser agradecidos y estar contentos con lo que tienen. Hoy día, mi secretario me trajo una carta de un hermano que solía cantar en el coro de la iglesia. Me dijo que la leyera, que ese hermano había cambiado para bien. Le dije a mi secretario que mejor hubiera sido si el hermano hubiera cambiado antes. A pesar de ello, di gracias a Dios por ese vuelco que dio su vida. Y añadí que si ese cambio es real, el hermano podría volver a subir al estrado a alabar a Dios. Yo estoy buscando esta clase de hermanos y hermanas que tengan esa humildad para reconocer sus errores y ser transformados por la palabra de vida y amen a Dios de todo corazón. Si alguien cambia de esta manera y ama a Dios, Dios también lo amará y lo bendecirá. Pero si todavía lo atrae y seduce las distracciones y placeres del mundo, Dios no podrá bendecirlo. Como les decía, los que antes se quejaban de todo y de todos ahora tendrán misericordia y orarán incluso por los que les han hecho daño y han murmurado de ellos sin razón alguna. Hermano, si su carácter y su comportamiento han cambiado por el obrar del Espíritu Santo, sabrá que el Señor vive en usted. Si el Señor vive en usted, si la palabra de vida permanece en su corazón, podrá experimentar esta radical transformación en su ser. Gracias a que la semilla de vida, la semilla de Dios, está viva en su interior y el Espíritu Santo lo ayuda, podrá sin duda cambiar para bien. Con esta semilla de vida activa en su interior, Dios, el Señor y el Espíritu Santo lo ayudarán y harán de usted un verdadero hijo o hija de Dios. Terminó el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, la esencia de la palabra de Dios se puede resumir en dos cosas. Primero, amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su vida y con toda su voluntad. Segundo, amar a su prójimo como a sí mismo. Si tiene amor, no le será difícil obedecer estos dos mandamientos. La primera parte de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, señala: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Espero que siempre recuerden el amor de Dios, quien dio a su único Hijo por usted y quien también le ha dado el Espíritu Santo. Igualmente lo ha hecho hijo de Dios y le promete que lo prosperará y le concederá hasta el más mínimo detalle. Es mi permanente oración que cada día de su vida sea lleno del Espíritu Santo, que viva una vida de obediencia por la palabra de Dios y que siempre dé gracias a Dios por su amor. Así, su buen Padre Celestial responderá sus oraciones y lo bendecirá sobreabundantemente. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice la palabra que hoy he compartido y que ella se haga fe y vida en tus hijos. Padre, haz que tu palabra cale hasta lo más profundo en los corazones de tus hijos, que lleguen a ser uno con el Señor, que permanezcan en Él y así les concedas todo lo que pidan en oración y con fe. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca.
Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.